Bueno, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a dar comienzo a la exposición de un paper que fue publicado en la revista Radiology de RCNA. El paper fue publicado en abril 6 del 2021 y el nombre del artículo es Los perfiles de flujo venoso de salida están relacionados con la formación de edema cerebral en tomografía de cerebro sin contraste después del tratamiento en el accidente cerebrovascular isquémico agudo, independientemente del estado del vaso colateral en la angiografía por tomografía. Este es un artículo que los departamentos de radiología que estuvieron implicados fue el departamento de neuroradiología y neurología de la Universidad de Stanford y un departamento de neuroradiología de la Universidad Médica del Hamburg-Eppendorf en Alemania. Bueno, lo primero es que como todos sabemos, la captación neta de agua de la lesión isquémica en la tomografía cerebral sin contraste permite la cuantificación del edema cerebral en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a la oclusión de los grandes vasos. Entonces, el propósito como tal de este estudio fue evaluar si el perfil del flujo venoso de salida, en este caso favorable, en la angiografía por tomografía, se asocian con resultados funcionales reducidos y buenos en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo que tuvieron oclusión de grandes vasos. En resumen, tenemos que los perfiles de flujo de salida venosa favorables en la angiografía por tomografía se asociaron con una reducción en la formación del edema cerebral en la tomografía sin contraste después del tratamiento en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, en pacientes que han tenido oclusión de grandes vasos. Esto es como tal el resumen, no sé si me están entendiendo, como tal, algo así para entrar al contexto. Lo que el paper quiere dar a conocer es que ellos proponen de que el calibre, que en este caso ellos lo miden por el contraste que se permanece en el vaso venoso, es decir, en el flujo venoso de salida, tiene que ver con la formación del edema cerebral en pacientes específicamente que tuvieron ACV isquémico agudo por oclusión de grandes vasos. Bueno, para entrar en materia, tenemos que el accidente cerebrovascular isquémico agudo es causado por un bloqueo de una arteria cervical o cerebral que suministra la sangre oxigenada al tejido cerebral. En los cerebros isquémicos, el flujo, la perfusión microvascular cerebral se ve obstruida y si el flujo sanguíneo cerebral crítico persiste por debajo del umbral de los 10 a 15 cc por sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, da como resultado la formación de un edema cerebral secundario a la captación de agua de esa lesión isquémica. La captación neta de agua de las lesiones isquémicas pueden cuantificarse directamente por medio de la densitometría de las áreas de infarto hipoatenuadas en la tomografía cerebral sin contraste. Y la captación neta de agua de la lesión extensa dentro de los infartos cerebrales se correlaciona con el daño isquémico más grave en el tejido cerebral. La magnitud de la lesión isquémica probablemente está asociada con el estado de perfusión microvascular cerebral. Esta perfusión microvascular cerebral no solo se rige por el ingreso del flujo, por la entrada de sangre arterial al tejido cerebral, sino también por la salida a las venas cerebrales. Estudios recientes demostraron que el flujo venoso hacia las venas corticales puede reflejar de manera más adecuada la perfusión tisular, ya que el flujo venoso refleja el flujo sanguíneo que ha transitado a través del tejido cerebral. Entonces, en pacientes que
que han presentado un ACV isquémico debido a la oclusión de grandes vasos, se ha informado una fuerte asociación de perfiles de flujo venoso robustos, es decir, grandes, en la angiografía por tomografía con volúmenes de infartos basales más bajos y con progresión de infarto y resultados clínicos favorables. Pero hasta donde se sabe, no se ha descrito la asociación entre el flujo venoso de salida y la formación de edema cerebral en pacientes con ACV isquémico debido a la oclusión de grandes vasos después del tratamiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar si los perfiles de flujo venoso favorables se asocian con una reducción de la captación neta de agua, es decir, del edema, y de buenos resultados funcionales en pacientes con ACV isquémicos después del tratamiento. Rápidamente, entre los materiales y métodos y diseños de estudio, tenemos que el estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico de pacientes que presentaron un ACV isquémico debido a una oclusión de grandes vasos que se sometieron a una trombectomía en 2 centros integrales de accidente cerebrovascular entre enero del 2013 y diciembre del 2019. Rápidamente para recordar, dentro de los criterios de inclusión, tenemos que se incluyeron, como lo dije, los pacientes con ACV isquémico debido a la oclusión de grandes vasos y que se habían sometido a una clasificación de trombectomía dentro de las 16 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular. También se incluyeron los pacientes que debían tener una tomografía sin contraste de cerebro y una angiografía por tomografía con opacificación de los senos venosos durales. Se incluyó también las imágenes de tomografías de seguimiento, los pacientes que tuviesen, tomografías de seguimiento sin contraste disponibles 24 a 48 horas después de la trombectomía o del ingreso hospitalario para evaluar la captación neta de agua, y también aquellos pacientes que tuviesen el ACV isquémico debido a oclusión de grandes vasos de la arteria carótida interna o primero o segundo segmento de la arteria cerebral media. Los estudios de perfusión de tomografía se analizaron con un software y el núcleo isquémico se definió como un tejido con una reducción del 70% del flujo sanguíneo cerebral en relación con el hemisferio contralateral. Los perfiles de flujo venoso se determinaron con COBES, que lo que hace es cuantificar la opacificación venosa de la vena la B, el seno es fenoparietal y la vena cerebral media superficial en los angiogramas por tomografía monofásica, de la siguiente manera: 0, que la vena no tomara contraste, no fuese visible; 1, que hubiese una opacificación moderada; 2, que hubiese una opacificación total. Esto para flujo venoso desfavorable. Ahora, para el flujo venoso favorable se definió como COBES de 3 a 6 y flujo venoso desfavorable se consideró, como lo dije anteriormente, de 0 a 2. Los vasos arteriales colaterales se evaluaron en angiografías por tomografía por consenso de 2 neuroradiólogos utilizando la escala de TAN modificada. Los vasos colaterales buenos se definieron como aquellos que tenían un llenado de al menos el 50% del territorio de la arteria cerebral media, mientras que los vasos colaterales deficientes se definieron como aquellos que tuviesen un llenado de menos del 50% en el territorio de la arteria cerebral media. Esta es una gráfica, en esta diapositiva vemos una gráfica donde vemos el ingreso inicial de todos los pacientes, que fue un total de 740 pacientes que se sometieron a trombectomía, y estos 740 pacientes simplemente ingresaron al estudio 580, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. De estos 54 pues fueron excluidos por obstrucción de arterias cerebrales o anteriores o posteriores. 26 pacientes fueron excluidos por mala calidad de la angiografía por tomografía, 11 excluidos por mala calidad de la imagen en la perfusión en la tomografía, y 69 pacientes fueron excluidos porque solo se sometieron a imágenes de seguimiento por resonancia magnética. En total fueron 580, de estos hubo 231 pacientes del grupo de flujo venoso favorable
y 349 de pacientes con el flujo venoso desfavorable. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo fue cómo categorizaban a los pacientes por imágenes. Esta es una imagen por tomografía de un varón de 67 años que presentó un ACV isquémico por oclusión del primer segmento de la arteria cerebral media en el lado derecho, y las imágenes se tuvieron ligeramente por encima del nivel de los ganglios basales. En esta tomografía, en la tomografía A, lo que estamos viendo es que la flecha roja indica la opacificación del material de contraste faltante de la vena de la B, que es el lado derecho, el que está infartado. Y la flecha verde indica pues el material de contraste venoso cortical normal que se llena en el hemisferio izquierdo no afectado. En la imagen B, lo que observamos es una tomografía de cerebro sin contraste de seguimiento 37 horas después del tratamiento, y el paciente se presentaba con un edema cerebral extenso, con una obstrucción neta de agua elevada por lesión isquémica del 16.5, que es lo que hemos delimitado en rojo, en comparación con el hemisferio izquierdo no afectado. Y este caso, pues lo que hace es ejemplificar a un paciente con un perfil venoso un flujo venoso de salida desfavorable, definido por una puntuación de opacificación de la vena cortical de 0/6 y una absorción neta de agua de lesión isquémica elevada, en este caso 16.5. Aquí vemos una angiografía, una tomografía, una imagen de una mujer de 71 años con un ACV isquémico agudo debido a una oclusión distal del lado izquierdo del primer segmento de la arteria cerebral media, y las imágenes se obtuvieron a nivel de los ganglios basales. En esta imagen, en la que está con el numeral A, el paciente mostró un perfil de salida venoso favorable. En la angiografía por tomografía definida, aquí lo catalogaron como una opacificación de la vena cortical de 4/6. Aquí vemos la vena cortical contralateral de la B, contralateral. Las fechas indican pues la opacificación del material de contraste en la parte media de la vena de la B, tanto en el lado infartado, que es el lado izquierdo, como en el derecho, que es el no afectado. Y las flechas blancas lo que nos quieren indicar son los vasos colaterales arteriales visibles en el lado infartado. En esta tomografía, en la enumerada con la letra B, es una tomografía de seguimiento sin contraste obtenida 25 horas después del tratamiento de la trombectomía, y lo que vemos es una captación neta de agua de la lesión isquémica en el lado izquierdo del infarto, que es lo que vemos resaltado con rojo, que se elevó en un 4.6%. Un 4.6% en comparación con el hemisferio derecho normal, y por lo tanto fue comparativamente pequeña. El tejido cerebral normal no infartado está delineado en verde. Hola. En esta imagen vemos una mujer de 56 años con un ictus isquémico agudo por oclusión del lado derecho de la parte media del primer segmento de la arteria cerebral media, y las imágenes se obtuvieron a nivel de los ganglios basales. Aquí vemos una angiografía por tomografía. En el lado derecho es el lado infartado, y el perfil de flujo de salida de este paciente se consideró desfavorable, según una puntuación de opacificación de la vena cortical de 1/6. Aquí lo que vemos en las flechas rojas pues es la falta de opacificación del material de contraste en la vena de la B distante, mientras que en las flechas verdes
se ve la opacificación claramente visible de la vena de la B en el lado izquierdo, que es el lado no infartado. Y las venas, perdón, y las flechas blancas lo que nos quieren indicar son los vasos colaterales arteriales visibles en el lado infartado. Esta tomografía es una tomografía obtenida 30 horas después del tratamiento de la trombectomía y la formación del edema de la lesión isquémica es mayor que la observada en A y hay una captación neta en 13.2% en comparación con el hemisferio normal, que es el que es el hemisferio normal es el izquierdo, el hemisferio afectado el derecho. Este paciente tuvo una captación neta de agua de un 13.2% en comparación con el hemisferio normal y la puntuación fue de 1 en 6 para un flujo de salida venoso que se consideró desfavorable. Bueno, en cuanto a la discusión, en este primer estudio se investigó, como lo he dicho ya anteriormente, la relación entre el flujo de salida venoso y la formación de edema isquémico, es decir, la absorción neta de agua, después del tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a la oclusión de grandes vasos. Se encontró que los perfiles de flujo venoso favorables se correlacionan con una menor formación de edema por captación de agua neta en lesiones isquémicas en tomografías sin contraste de seguimiento. Los perfiles de flujo venoso favorables y la reducción del edema de la lesión isquémica se asociaron con buenos resultados funcionales, y esto es lo importante, independientemente del estado de los vasos colaterales en la angiografía por TC arterial. Esto es muy importante. Los pacientes con flujo venoso favorable tenían un estado de vasos colaterales favorables en la angiografía por TC arterial, tenían mayor puntuación de ASPE en la tomografía temprana y tenían volúmenes centrales isquémicos basales más bajos en comparación con pacientes con perfiles de flujo venoso desfavorables. Esto pues es entendible, ¿no? Por lo tanto, el flujo venoso refleja la perfusión tisular y proporciona información importante sobre cómo la neuroimagen del flujo venoso se correlaciona con la formación de edema, de lesión isquémica y los resultados clínicos de pacientes con ACV isquémico agudo debido a la obstrucción de grandes vasos después del tratamiento. El grado de formación del edema isquémico a lo largo del tiempo se correlaciona fuertemente con la capacidad del cerebro para mantener una adecuada perfusión cerebral. Por lo tanto, el llenado deficiente de las venas principales que drenan el territorio de la arteria cerebral media puede estar relacionado con una lesión peor después de un ACV isquémico debido a oclusión de vasos grandes y por lo tanto el llenado deficiente de las venas principales que drenan el territorio de la arteria cerebral media puede estar relacionado con una lesión peor después de un ACV isquémico debido a la oclusión de, como lo dije anteriormente, de grandes vasos. Este hallazgo inesperado de que los vasos arteriales colaterales en la angiografía por tomografía no se asociaron con la absorción neta de agua y los perfiles clínicos de flujo venoso de salida en el ACV isquémico agudo, mientras que el estado del flujo venoso se asoció con estos resultados, puede llegar a indicar que el flujo sanguíneo colateral que llega al cerebro isquémico puede verse obstruido por el tránsito a través del tejido, al tejido propio cerebral debido a la extensa formación del edema cerebral que da como resultado igualmente un flujo venoso deficiente. En conclusión, en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a oclusión de grandes vasos, los perfiles de flujo venoso favorables se correlacionan fuertemente con una menor formación de edema de lesión isquémica después del tratamiento. Se encontró que los perfiles de flujo venoso favorables
y la absorción neta de agua por lesión isquémica más pequeña después del tratamiento eran factores independientes asociados con buenos resultados funcionales, independientemente del estado de los vasos colaterales en la angiografía por TC arterial. El flujo venoso puede servir como marcador valioso para estimar la formación de edemas y los resultados funcionales en pacientes con ACV isquémico agudo por oclusión de vasos grandes después del tratamiento en la práctica clínica diaria. Muchas gracias.